la palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Presenta el Evangelio de hoy, viernes 25 de agosto de 2023. Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y pudiéramos preguntarnos, ¿dónde quedaron entonces los 10 mandamientos que Dios Padre le dio a Moisés en el monte Sinaí? ¿Dónde quedaron? ¿Fueron abolidos por Jesús? No. Recuerden que Jesús dice en el Evangelio que Él no ha venido a abolir o a deshacer cosa alguna de los planes de salvación, del plan de salvación de Dios Padre. No, sino que ha venido a darle perfección. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento con respecto a esos 10 mandamientos de la ley de Dios dados por Dios a Moisés? Lo que pasa es que Jesús los resume en dos mandamientos, que es lo que acabamos de escuchar. Como respuesta de Jesús a aquellos fariseos y aquella gente que estaba siempre al acecho de Jesús. Tanto los fariseos como los saduceos, pues ellos andaban siempre acechando a Jesús. Hoy los fariseos le preguntan a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ellos ya sabían porque los fariseos, si algo conocían los fariseos, era lo que hasta ese momento estaba escrito del Antiguo Testamento. Entonces, pero para ponerlo a prueba, seguramente que ellos pensaban que Jesús les iba a salir con otra cosa o con un invento, porque como ellos inventaban también muchas cosas a la hora de actuar, entonces pensaron que Jesús de repente les iba a salir con otra cosa, y por eso dice, le hicieron esta pregunta para ponerlo a prueba. Si Jesús, que se decía para ellos los fariseos, se decía que era el Hijo de Dios, salía hablando algo distinto de lo que la ley de Dios en el Antiguo Testamento indicaba, entonces ellos tendrían cómo acusarlo y tendrían cómo desbaratar toda su predicación. Entonces es muy importante que nosotros traigamos esta palabra de Dios, y siempre debemos tener en cuenta siempre traer el Evangelio al contexto del hoy, del presente, del momento en el que se está escuchando, en el contexto de hoy, con todas las situaciones que le rodean o que rodean la predicación de la palabra. Le hacen esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Nosotros pudiéramos preguntarle a Jesús también eso, pero Jesús eso lo tiene claro. Más bien tendríamos que preguntarnos nosotros para ver si realmente sabemos cuáles son los mandamientos de Dios, qué es lo que Dios nos pide que hagamos, cuál es la voluntad de Dios, si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces Jesús, en el versículo 37 y 38, cita a Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso lo pueden ustedes ver en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, que el amor que Dios nos pide que le tengamos es un amor integral, un amor completo. No podemos dividirlo. No podemos amar a Dios solo con el corazón,
O no podemos amar a Dios solamente con el alma, o no podemos amar a Dios solamente con la mente. No, Él nos pide que lo amemos con el corazón, con el alma y con la mente, o sea, integralmente, de manera que estemos seguros de Dios y estemos seguros del amor que le profesamos, que no tengamos un corazón repartido y que no busquemos a Dios por conveniencia y que no busquemos a Dios por temporadas, porque nos conviene en esa temporada buscar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Pregúntese, hermano y hermana, que usted que escucha esta reflexión de este evangelio, pregúntese usted cómo está amando a Jesús. ¿Lo está amando con egoísmo? ¿Lo está amando con reservas? ¿Lo está amando de manera irregular? ¿Lo está amando a conveniencia? ¿O sencillamente no lo está amando? Va a obtener a todas estas preguntas, va a obtener una respuesta. Y la respuesta que obtenga, si no es una respuesta conforme a la voluntad de Dios, entonces hay que trabajar sobre eso. Si realmente se quiere agradar a Dios, si realmente se quiere tener éxito en la vida cristiana. En el versículo 39 le dice, pero hay otro muy parecido, y dice, citando Levítico, Jesús, citando en el Antiguo Testamento el libro del Levítico 19:18, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que no basta, según la dinámica del amor de Dios, no basta solo con que los cristianos amemos a Dios, sino que además de que amamos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el ser, también Dios nos pide, también Jesucristo nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El prójimo es aquel que está más cercano a nosotros, aunque no sea cristiano, aunque no cree en Cristo, es la persona o las personas que están más cerca de nosotros, pero especialmente los necesitados. Necesitados en lo espiritual, necesitados en lo material, necesitados en la fe. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo que más cuesta. Esto es lo que más cuesta. Porque San Juan dice que si amamos a Dios, a quien no vemos, pero no amamos al hermano a quien vemos, somos unos mentirosos. Entonces cuesta mucho amar al prójimo, y sobre todo en estos tiempos donde el hombre se ha tornado muy egoísta, muy insensible, se ha tornado muy desunido de sus semejantes. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo primero que tenemos que hacer es descubrir diariamente esos prójimos de los que habla Jesús, o ese prójimo del que habla Jesús. Todos los días cuando salimos a la calle a hacer cualquier diligencia, sea de trabajo o diligencia personal, siempre nos vamos a encontrar con el prójimo. Siempre nos vamos a encontrar con Jesús, que se hace el encontradizo con nosotros en esas personas muy necesitadas. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que amemos a esas personas, aunque no los conozcamos, aunque no sean nada nuestro, ni siquiera nuestros amigos, aunque no sepamos ni siquiera su nombre, que nosotros amemos a esos prójimos. Y el amor, la caridad, pues implica dar de lo material que se tiene, dar de lo espiritual que se tiene, dar del tiempo que se tiene, dar de la esperanza que se tiene, dar de la fe que se tiene. A veces esos prójimos no necesitan tanto cosas materiales como cosas espirituales, porque la mayoría pues pudiera tener un corazón vacío de Dios, y llegamos nosotros como hijos de Dios a compartir lo que tenemos de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra vida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor cierra el Evangelio de hoy con el versículo 40. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. O sea, dicho de otra manera, que este es el resumen de la vida cristiana. Esto es lo que hay que hacer.
lo que Jesús mismo nos acaba de decir: amar a Dios y al prójimo. Amar a Dios y al prójimo. Pidámosle al Espíritu Santo para que esto se nos quede grabado profundamente, no solo en la mente, sino sobre todo en el corazón y en la voluntad. Amar a Dios y al prójimo. Amar a Dios y al prójimo. Y si nosotros pues correspondemos a ese amor, vamos a poder ver diariamente los frutos de ese amor misericordioso de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Vamos a poder experimentar en nuestra vida lo que es el amor de Dios y poder compartirlo con el resto de las personas que andan tan hambrientas y sedientas allá afuera porque no tienen a Dios en su corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, entonces, que nos ayudes a ser valientes. Valientes no solamente para amar a Dios, a quien no vemos, pero que sabemos que está presente en la palabra, en la oración y en los sacramentos, sino sobre todo que seamos valientes para amar al prójimo, que es donde más se nos dificulta. Amar al prójimo, porque a veces pensamos que porque no es nada mío, porque no es ni siquiera amigo o conocido o vecino o familiar, pues paso de largo y pierdo la oportunidad de hacer con esa persona, con ese prójimo, lo que Jesús nos dice: amarlo. Y amarlo de todo corazón, así como Jesús nos ama a nosotros. Espíritu Santo, transfórmanos, impúlsanos, quítanos el miedo y ayúdanos a obedecer a Jesucristo, que nos habla en el Evangelio y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar contigo, María.